Cantadores 2. Canta un buen cristiano. Canta, oh buen cristiano, dulce será cantar, haz el camino llano, libre a empezar. Canta en las noches tristes, canta en el sol y en luz, en malas y resistes, canta de Jesús. Canta, oh buen cristiano, tiembla tu corazón, alza tu soberano, tu fe y canción. Siempre está lleno el mundo de mechas y dolor. Canta el amor profundo de tu Salvador. Canta, oh buen cristiano, Dios tu socorro es. Él sostendrá tu mano hasta la vejez. Sabes que el diablo indicas cuando medroso estás. Dios quitará tus cuitas si cantando vas. 167. Los que aman al Señor. Los que aman al Señor, eleven su canción, que dulces notas de do, que dulces notas de do, hacienda su mansión, hacienda su mansión. Al Señor caminamos, nuestra mansión tan gloriosa, cantando todos marchamos de Dios a bella mansión. Que los que a Dios no anhelen conocer, más grande en todos alma
Buenos días tengan cada uno de ustedes hoy en esta mañana, hermanos y hermanas. Gracias por el privilegio que nos da nuestro Padre Celestial para poder estar aquí nuevamente reunidos para estudiar una porción más de su palabra. Para todos ustedes que nos están sintonizando por medio de Facebook hoy en esta mañana, muchas gracias por que ha tomado el tiempo para estar con nosotros por medio de esta vía. Esperamos que estén preparados y listos para poder estudiar lo que en esta ocasión vamos a estudiar. Si acaso tiene alguna pregunta o comentario en referencia a lo que vamos a estudiar, les ruego pues que mire bien ahí en la pantalla del televisor, porque hay diferentes vías en cómo usted se puede comunicar con nosotros y le rogamos que lo haga. Si acaso hay alguna necesidad espiritual en su vida, pues también los ancianos de esta congregación están listos y preparados para escucharle y para ayudarle con su necesidad espiritual. Pero nuevamente, bienvenidos y gracias por sintonizarnos en esta ocasión. Muy bien, estamos estudiando el libro de Apocalipsis y ya hemos terminado el capítulo 11. Y recuerden que el capítulo 10 y el capítulo 11 son interludios, un interludio, ¿verdad?, de el sexto y la séptima trompeta. La semana pasada estuvimos estudiando los versículos del 14 al 19, que es la séptima trompeta. Y claro, ¿verdad?, que estuvimos viendo de que ya Dios comienza a manifestar su juicio en contra del Imperio Romano. Y claro, verdad, que no es un juicio final, sino que es un juicio que Dios trae sobre la nación romana. Estuvimos viendo que todo esto ya se había profetizado en el Antiguo Testamento. Usted puede leer el libro de Daniel capítulo 7, en donde va a leer concerniente a lo que iba a venir a la nación de Roma. Y aquí estamos nosotros viendo entonces que esto ya se está desarrollando. Pero ya en el capítulo 12 ya empieza, del 12 hasta el 19, ya empieza una consecuencia de eventos que usted y yo vamos a ver concerniente al Imperio Romano. Y miramos nosotros que primeramente en el capítulo 12 el escritor nos quiere dar a entender con quién es que los cristianos estaban luchando, que los cristianos estaban teniendo problemas. No sé si usted recuerda la historia allá en el libro de Daniel, me parece que es el capítulo 10, versículo 21, en donde el ángel Miguel, 21-22, en donde el ángel Miguel viene y pues elabora algunas cosas a Daniel y le dice a Daniel: sella estas palabras porque no es para este tiempo. Pero algo interesante que leemos ahí, que el ángel le dice a Daniel que lo iba a dejar por un momento porque iba a tener que ir a luchar, pelear en contra del príncipe de Grecia. Y miramos nosotros, ¿verdad?, que aunque todo lo que está alrededor es físico, hay una guerra espiritual que está ocurriendo. Una guerra espiritual. Y esta guerra espiritual es en contra de la influencia de Satanás. Y digo todo esto, y los demonios, claro, ¿verdad? Y digo todo esto para que nosotros entendamos de que cuando estamos en lucha en contra de alguien que está en contra de la voluntad de Dios, no es solamente en contra de ellos. Recuerda lo que dice Efesios capítulo 6 y versículo 12. No tenemos lucha contra ¿qué? Carne y sangre, sino contra huestes espirituales. Eso se lo está escribiendo el apóstol Pablo a los cristianos del primer siglo. Pero nosotros los cristianos de este siglo también tenemos que entender que tenemos lucha en contra de los huestes espirituales. Y recuerde que Satanás es el gran influenciador, ¿verdad?, el que viene a influenciar grandemente en las personas
concerniente a que se hagan las cosas en contra de la voluntad de Dios. Y por lo tanto miramos nosotros que aquí es lo que se nos está manifestando. El capítulo 12 leíamos nosotros en contra la mujer y el dragón. Y pues una pregunta, ¿verdad? Voy a poner aquí Apocalipsis, capítulo 12. Y quiero estudiar con ustedes simplemente versículos 1 y 2 en esta mañana. Ya hemos visto un poco sobre la introducción, ¿verdad? Pero la pregunta que nos va a detener en estos momentos es, ¿quién es la mujer? Y el hijo varón. Porque claro que hay muchas interpretaciones concernientes a esto, ¿verdad? La primera interpretación que algunos nos han demostrado o que nos han enseñado, en el cual se ha desarrollado varias enseñanzas erróneas, es de que Cristo Jesús, pues más bien la mujer es la iglesia. La mujer es la iglesia. Póngase a pensar. No puede ser esto, ¿verdad? ¿Verdad? ¿O es verdad? Los quiero levantar un poco. No puede ser esto verdad. Cama, verdad. Y déjenme decirle por qué. Cuando estudiamos la palabra del Señor, tenemos que entender que todo tiene que ser bíblicamente. Y tiene que llegar a un buen razonamiento, a la lógica. Y déjenme decirle por qué la mujer no puede ser la iglesia. Número 1, la iglesia no fue lo que produjo a Jesucristo. Miren, en Apocalipsis capítulo 12, versículo 5, ya que estamos a esto, vamos a identificar el hijo varón. Dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 5, dice lo siguiente: y ella dará a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Pregunta: ¿quién es el hijo varón? Conforme a este texto, ¿no? Conforme a lo que dice el versículo 5, ¿quién es el hijo varón? Bueno, si caso hay duda, vamos a Apocalipsis capítulo 2 y versículos 26 y 27. Hermanos, no tengan vergüenza en contestar, y contesten con confianza. Apocalipsis capítulo 2, versículo 26 dice lo siguiente: al que venciere, Apocalipsis 2, 26 y 27, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. Recuerden, son palabras de Jesucristo. Yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y será quebradas con vaso de alfarero, como yo también he recibido de mi Padre. De acuerdo a estos versículos, ¿qué es lo que Jesucristo ha recibido de su Padre? La autoridad para regir, ¿verdad? La autoridad, otra vez regresando al versículo 12 y capítulo 5, Jesucristo ha recibido esta autoridad. Y también la última parte del versículo 5 dice que ha tomado su lugar ¿en dónde? En su trono. Hechos capítulo 1, versículo 11 dice que Jesucristo fue arrebatado ¿a dónde? Los cielos, ¿verdad? Fue el cielo, se regresó a la diestra del Padre. Por lo que hay textos que nos enseñan claramente que este hijo varón, ¿quién es? Jesucristo. Puede leer Isaías capítulo 7, versículo 14. Puede leer Mateo capítulo 1, versículo 25.
Puede leer Colosenses capítulo 3, versículo 1. Todos los versículos son algunos que hablan en dónde se encuentra Jesucristo y quién es Jesucristo. Solo que entonces, cuando la persona o personas dicen que la mujer es la iglesia, esto es incorrecto. Porque la iglesia no fue quien le dio a luz a Jesucristo, sino que Jesucristo fue el que da luz a ¿quién? A la iglesia. Jesucristo dice en Mateo capítulo 16 y versículo 18: de cierto te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y miramos nosotros que vino la muerte de Jesucristo porque mediante su sangre, Efesios 1:7, es en comunión la remisión de pecados. Jesucristo tuvo que derramar. Efesios capítulo 2 versículo 10 dice: vosotros sois, se le está hablando a la iglesia, vosotros sois hechuras de Dios. ¿Mediante quién? Jesucristo. Solo que Jesucristo es quien da el inicio. Jesucristo es quien establece la iglesia, no la iglesia a Jesucristo. Por eso digo que lógicamente no podemos llegar a esta conclusión, que la iglesia es la mujer de Apocalipsis capítulo 12. Segundo, muchos dicen que la mujer es María. ¿Será esto correcto? Tampoco Eva. Mateo capítulo 12, ¿verdad? Bueno, ahorita llegamos a ese, ¿verdad? A ese punto. Mateo capítulo 12 y versículo que es Mateo capítulo 12 y versículo donde dice versículo 13. El versículo 17 dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de la mujer. Noten que los versículos del 10 hasta el 17 va y hace guerra en contra quién. No, aquí estamos viendo el contexto, es en contra de la mujer, hermanos, ¿ok? Ahorita llegamos, Apocalipsis, estamos en Apocalipsis. ¿Oh sí? Me equivoqué. Apocalipsis capítulo 12, del 10 al 17, Satanás se va en contra ¿quién? La mujer. Todavía no hemos identificado quién es la mujer, pero se va en contra de la mujer para hacer guerra en contra de la mujer. Ahora, cuando nosotros leemos las escrituras, desde Mateo hasta el libro de Marcos, porque son los libros sinópticos, miramos nosotros que Satanás se va en contra ¿quién? En contra de Jesucristo. Mateo capítulo 4, inmediatamente que Jesucristo fue bautizado, fue llevado al desierto, ¿y qué fue lo que hizo Satanás? Se fue tras Jesucristo. Y Mateo siempre anduvo, otra vez con Mateo, ¿verdad? Satanás siempre anduvo detrás de Jesucristo, porque él sabía bien que Jesucristo él ya tenía una naturaleza humana, y sabía bien que poseyendo una naturaleza humana, Jesucristo podía pecar, Jesucristo podía morir. Satanás lo sabía, y él trató, ¿verdad?, siempre de meter a Jesucristo, de envolverlo con el pecado, pero no pudo. Esto lo miramos nosotros, ¿verdad?, que dice Hebreos capítulo 4 y versículo 15. Nosotros dice Hebreos capítulo 4 versículo 15. Esto concluye todo lo que los demás versículos hablan de Jesucristo, que no pecó, aún el de Isaías.
pero en Hebreos capítulo 4, versículo 15 dice lo siguiente: porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero no pecó. Pregunta aquí este versículo es: ¿quién fue el que tentó a Jesucristo? Satanás es el tentador, según Mateo. Solo que Jesucristo es quien viene a tentar a Satanás, Satanás viene a quien tentar a Jesucristo, y lo hizo continuamente, pero no pecó Jesucristo, permaneció sin pecado. Entonces Satanás, sabiendo esto, trató de hacer que Jesucristo cayera en pecado, pero Jesucristo nunca pecó. Y digo todo esto, ¿verdad?, para que miremos que el Satanás no fue tras María, no se fue tras María, sino que se fue tras Jesucristo, se fue tras el Hijo varón. Por lo tanto, entonces, la mujer no puede ser María, porque se está hablando de alguien que va en contra de alguien más, ¿verdad? Y en este caso es el Hijo varón, no es María. Solo que la mujer no puede ser María conforme a lo que leímos en el contexto. Y claro, ¿verdad?, que el argumento se puede extender más sobre esto, pero creo que esto es suficiente para que puedan entender concerniente a esto. Y claro, ¿verdad?, que pues tampoco puede ser Eva, ¿verdad? Porque ese argumento claramente lo destruye Génesis 3:15. Génesis 3, ¿mande? La ley de Moisés. ¿Mande? La ley de Moisés. Tampoco. Porque era la estudiamos la última vez, ¿verdad? Que la ley de Moisés no pudo haber sido lo que se refiere en el libro de Apocalipsis. Solo que entonces, ya Génesis, iba para Génesis capítulo 3, versículo 15, note lo que dice. Génesis capítulo 3 y versículo 15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te irá en la cabeza y tú le irás en el calcañar. Ahora, ¿se refiere aquí a Eva? Está pronunciando juicio hacia Eva por el pecado. Pero otra vez, ¿verdad?, dice aquí: y pondré enemistad contra ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. ¿Quién trajo a quién? ¿Qué es lo que se vino a producir? ¿De quién? Esto nos da un poquito de luz, ¿verdad?, en quién es la mujer. Y ahorita vamos más para allá, pero no puede ser Eva. No puede ser Eva. Esto es lo que estamos citando, ¿verdad? Solo que entonces, la mujer, unos dicen que es la iglesia, y claramente, contextualmente, no es. Algunos dicen que la mujer es María, contextualmente no cabe esa lógica, ese razonamiento. Otros enseñan que la mujer es la nación judía. Y uno pudiera argumentar, ¿verdad?, que Génesis capítulo 3, versículo 15 está hablando de esto. Si acaso uno no acepta este versículo figurativamente, la mujer tenía que ser la nación judía, porque fue la que vino a producir la simiente. La simiente es Cristo Jesús, ¿verdad? De acuerdo a Gálatas capítulo 3, versículo 16. Eso lo tenemos por cierto. La simiente es Cristo Jesús. Pero muchos dicen que la mujer es la nación judía. Y quizás digan porque lo que dice Romanos capítulo 9, versículo 5. En Romanos capítulo 9, versículo 5, noten lo que el apóstol Pablo nos escribe. Romanos capítulo 9 y versículo 5 dice la palabra de Dios lo siguiente, dice: ¿de quién son los patriarcas? Y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén.
según este versículo, y si acaso alguien lo usara, ¿verdad? Tuviera este argumento y lo usara, entonces uno se rascaría la cabeza y decir, pues sí, ahí dice, ¿verdad? Que la nación judía trajo a Jesucristo, ¿verdad? Pero cuando uno va a Juan capítulo 1, versículo 11, note lo que dice. Juan capítulo 1, versículo 11. En Juan capítulo 1, versículo 11, el apóstol Juan escribe lo siguiente, dice, a los suyos vino, y los suyos, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Es decir, que lo rechazaron. Entonces, no puede ser la nación judía, porque la nación judía vino a rechazar a Jesucristo. Nunca aceptó la nación judía que Jesucristo era el Mesías, que Él era el Hijo de Dios, ¿verdad? ¿Por qué lo crucificaron? Juan capítulo 5 dice que Jesucristo fue crucificado porque Él se daba a conocer que Él era ¿qué? Hijo de Dios. Y la palabra o el lenguaje ahí, ¿verdad? Es de que Jesucristo se hizo hacer semejante a Dios, la misma naturaleza. Y los judíos no aceptaban eso. El judío no aceptaba de que Jesucristo era hijo de Dios porque él poseía la naturaleza humana. Eso fue lo que causó confusión. Digo, ¿cómo puedes tú ser Dios si acaso eres humano? Porque el humano va a morir y Dios no muere. Ellos no podían comprender que Jesucristo era Dios porque Dios es eterno y para ellos Jesús tuvo su principio cuando María le dio a luz. Pero no conocían todo. Por eso Jesucristo dice en Juan capítulo 5 versículo 39, escudriñad las escrituras porque ellas hablan de mí. Ellas dicen que yo soy el Hijo de Dios. Ellas enseñan que yo soy Dios. Pero lo que pasa es que ustedes no comprenden. Pueden leer y no comprenden. Solo que Jesucristo, por eso fue crucificado. Entonces, cuando miramos este argumento que la mujer es la nación judía, no puede ser. Porque ellos nunca aceptaron a Jesucristo como Dios, como el Hijo de Dios. La nación judía fue quien crucificó a Jesucristo. Y claro que parte de esa nación, ¿verdad?, se vino a arrepentir cuando Pedro les predicó en el día de Pentecostés. Ellos entendieron que habían crucificado, versículo 36, al Señor, a Dios, Hechos 2:36. Ellos entendieron que habían crucificado a Dios, al Hijo de Dios. Y entonces, el versículo 37, la pregunta viene, varones hermanos, ¿qué haremos? Ya lo hemos crucificado, ¿ahora qué vamos a hacer? Y Pedro entonces le dice, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros para los pecados. Esto, hermanos, es también un argumento, porque muchos dicen, bueno, uno ya no tiene que arrepentirse porque Jesús cuando tuvo la cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y ellos dicen, ya Jesucristo nos ha perdonado. Sí, el perdón que Jesucristo menciona, ¿verdad? Es uno en el cual no les tomó en cuenta su pecado que ellos llevan a cabo, pero como quiera el pecado está sobre ellos y tienen que arrepentirse. Uno tiene que arrepentirse. Tiene que haber arrepentimiento. Y aquí se confirma en el versículo 37 y 38 de Hechos capítulo 2. Porque ellos preguntaron, ¿verdad? Varones hermanos, ¿qué haremos? Número 1 es aceptación de pecado en la vida de ellos que habían pecado. Entonces, si Jesucristo iba a la cruz, perdónales, entonces ¿dónde está el perdón? Pedro les dice, arrepentidos y bautícense. Eso es otra confirmación que el pecado todavía estaba sobre ellos y todavía les condenaba. Solo que tiene todo eso, ¿verdad?, en mente que entender concerniente a los versículos. Solo que la mujer no es la iglesia, la mujer no es María ni Eva, la mujer no es la nación judía. ¿Quién es? La mujer
Estoy dando varias cosas que algunos de nosotros en vez de empeñamos. La mujer no es la iglesia, y habíamos visto acá, pero aquí le añado una cosita más. La mujer no es la iglesia y sus convertidos el hijo varón. Algunos dicen, la mujer es la iglesia y los convertidos son el hijo varón. Es decir, a los que viene a dar luz la iglesia. Sabemos que nosotros como iglesia tenemos una responsabilidad de ir a evangelizar. Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20 dice, por tanto, ir a todas las naciones, bautizando en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y enseñándole, versículo 20, que guarden todas estas cosas. Ese mandamiento, algunos han dicho, bueno, ahí se le está hablando a los apóstoles, y correctamente, a los apóstoles. Pero luego, miramos en Efesios capítulo 3, versículo 10, dice, para que ahora la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer al, ¿qué? Por medio de la iglesia. Solo que ahí está un versículo que nos habla directamente a nosotros. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. Vosotros sois nación santa, pueblo adquirido por Dios, escogido por Dios, y no lo otro que dice ahí, ¿para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos ha llamado de tinieblas a su luz admirable. Ahí está hablando de la iglesia, y me está dando una responsabilidad que yo tengo que anunciar las virtudes de Dios. Ahora tienen algo que decir, ¿no? Pero entonces miramos nosotros, ¿verdad?, que no puede referirse a la iglesia y sus convertidos, hijo varón. Entonces, ¿quién es la iglesia? No es María, no es la nación judía. No es ninguna de estas. Vamos a ver quién es la iglesia. ¿O quién es la mujer? ¿Quién es la mujer? La mujer son los fieles del Antiguo Testamento y los fieles del Nuevo Testamento. La mujer son los fieles del Antiguo Testamento y los fieles del Nuevo Testamento. O sea, los fieles que están involucrados en el pacto, en el testamento que Jesucristo ha hecho con todo el mundo, pero que algunos han aceptado únicamente. Vamos a examinar todo esto. Número 1. Miren lo que dice Miqueas. Igual a que alguien lo lea. Miqueas capítulo 4 y versículo, parece que es el 10. Alguien con voz fuerte lea Miqueas 4:10. En el Antiguo Testamento. Duélete y gime, hija de Sión, como mujer que está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo, y llegarás hasta Babilonia, ahí serás librada y te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. Número 1. ¿De quién está hablando? Del remanente de Dios. Hablando del remanente de Dios, usted puede leer todo el contexto. Este remanente de Dios estaba ¿en qué? Estaba gimiendo y teniendo ¿qué? Dolores de parto. ¿Lo leen ahí? Sí. Eso quiere decir que iba a dar a luz ¿a quién? A alguien, ¿verdad? Entonces, ¿quién es a quién iban a dar luz? Bueno, para esto, Miqueas capítulo 5 y versículos 2 y 3, ¿qué dice? Alguien que lo tenga en voz alta. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor
en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que da a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. ¿Ven lo que dicen aquí? ¿A quién iba a dar luz? La nación judía. Estamos hablando del remanente, no estamos hablando de los judíos, de la nación judía, estamos hablando de los fieles. ¿A quién iba a dar luz? Los fieles tuvieron dolor de parto. Y según Miqueas capítulo 5 y versículos 2 y 3, ¿a quién iba a dar luz? Ese pasaje habla de Cristo. Iba a dar luz al Hijo, al Hijo varón, ¿verdad? Entonces estamos hablando de los fieles, no de la nación judía. Mi hermano hace rato dijo que la nación judía. Estamos hablando del remanente. El remanente. El remanente. ¿Y cómo podemos probar que es el remanente? Bueno, vamos ahora a Hebreos, capítulo 9, versículo 15. ¿Alguien lee ese versículo? Hebreos 9:15. ¿Qué dice? Ya estamos hablando de los fieles. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Qué dice el versículo? Véanlo nuevamente, despacio. Así que por esto es mediador de un nuevo pacto. ¿Quién es el mediador de un nuevo pacto? Cristo. Ok. Para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que habían bajo el primer pacto. ¿Y quién está hablando aquí? Está hablando de los fieles, del remanente que no recibió el perdón de pecados. ¿Entendemos eso? No recibieron el perdón de pecados. Romanos capítulo 3, versículo 24 dice que Dios pasó por alto los pecados del Antiguo Testamento, ¿recuerdas? Entonces está hablando del remanente del Antiguo Testamento. Dice, transgresiones que había bajo el primer pacto. Los llamados recibirán. ¿Quiénes son los llamados según este versículo? Los fieles, el remanente del Antiguo Testamento y los cristianos. ¿Entendemos eso? Los llamados, dice, recibirán la promesa de la herencia eterna. ¿Entendemos eso? Si no lo entienden, ahora vamos a Hebreos capítulo 11, versículos 39 y 40. Aquí el apóstol, el escritor de los Hebreos está aún un poquito más claro. Hebreos 11, 39 y 40 dice, y todos estos, ¿quiénes? Y todos estos, acaba de hablar de los héroes del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y todos estos, dice, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Qué era lo prometido? Salvación, perdón de pecados. No recibieron lo prometido, vida eterna. Dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Los cristianos. Para que no fueran ellos perfeccionados aparte de quién? Nosotros. ¿Ven que habla de lo pasado y de lo presente? Entonces estamos viendo nosotros que la mujer es el remanente del Antiguo Testamento y los fieles del Nuevo Testamento. ¿Ok? Y entonces esta mujer, ¿verdad?, es la cual viene a dar sustancia a Jesucristo. ¿Man? Yes. Okay. I'm sorry. Sorry, I was going to say that in this situation, couldn't the
the woman be Israel because of the 12 tribes of Israel? That's where, Jesus comes forward on. Because like even, even in the Bible it says that the woman is Israel. Yeah. But even if that was the case, we're just limiting it to one point, which is Israel. But here we include both. Because read verse 17. Look at what verse 17 says. Read it out loud. In English, Revelation 12:17. What do you Sí, say? es lo que está. so the dragon was enraged with the woman and went off to make war with the rest of her children, who keep the commandments of God and hold the testimony of Jesus. With the rest of the children. Who is the rest? With the church. The rest of the children are the ones that are keeping the commandment of Jesus Christ. It is us that we have come into a testament with Jesus Christ. We have come together with Him in a testament. Therefore, it makes reference to the church as well. That's why we say that the woman represents both. It cannot be just the Jewish nation, or rather the faithful of the Old Testament, the remnant. You see what I'm saying? Yeah. Because that's partial. It's part of the truth, but not the whole truth. Sí. Okay? Well, it can't be that. Because then the rest of Revelation is not going to have any significance, because the book is written to the Christians. And it's talking about our arch enemy. That's because after Jesus died on the cross, and now we're under the reigning after. Yeah. Oh. And the thing about it, when Jesus set Himself on the throne, we're reigning with Him. Yeah. Ephesians chapter 2 says that we are baptized and we reign in the celestial places. We're reigning with Christ. Ya no en aquel inglés, hermano. Bueno, de lo que está hablando Zaira, hermano, y de lo que está diciendo usted, el 17 dice, entonces lo voy a además, a ver si estoy bien, ¿verdad? Si lo entendí. Lo voy a minimizar el versículo. Dice que el dragón se llenó de ira contra la mujer, pero algo muy importante aquí que tenemos que ver, dice, los que guardan, se llenó de la descendencia, pero como decía Zaira, ¿verdad? No es todo Israel, es ciertos, porque aquí está hablando, dice, se llenó de ira, ¿verdad? Dice, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia. Pero ¿cuál descendencia? Dice, de ella, los que guardan. O sea, no de todos, no de todo el mundo, sino que fue y hizo guerra, dice, con la descendencia de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, los que conocen la palabra de Dios. Con esos, el dragón fue a hacer el pleito, ¿verdad? Por eso lo que estaba diciendo Pablo, lo que estamos leyendo usted, de que tenemos pleitos con huestes celestiales, ¿verdad? Espirituales, que es Satanás, ¿verdad? Es igual que Dios. Dios es espiritual y Satanás también es espiritual, ¿verdad? Es una cosa que nosotros tenemos que entender. Entonces la guerra que tenemos, que no se ve, es espiritual, ¿verdad? Y recuerden, hermano, que nosotros quienes somos miembros del cuerpo de Cristo Jesús, no piense simplemente porque está en la iglesia de Cristo va a ser salvo. Mateo capítulo 7, versículo 21 dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino que todo aquel que hace la voluntad, regresamos a lo mismo que acaba de decir, que es la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Manuel. Hermano, ¿qué texto leyó Zaira? ¿Qué texto leyó Zaira? Apocalipsis 12, 17. ¿Alguien más? Sí. Hermano, yo entiendo aquí que el dragón es Satanás, ¿verdad? Versículo 9, claramente. Ajá. Y dice, fue hacer guerra, el resto fue hacer guerra con la descendencia de ella, que viene siendo la descendencia de Satanás, que es la que anda alrededor de Los demonios, sí. Sí, de la descendencia que dejó, que es lo que peleamos constantemente a diario contra ellos. Y para eso, hermana, mire lo que dice 1 Timoteo capítulo 4 y versículo 1. 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, en nuestro tiempo, el que estamos viviendo en los postreros tiempos, dice, algunos se apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios.
regresamos a lo mismo que dijo el hermano Cavazos, ¿verdad? Una lucha de huestes espirituales. Y no te lo dice el apóstol Pablo en segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, y versículo que es 3. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. El apóstol Pablo, escribiendo en la iglesia en Tesalónica, dice: nadie nos engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste. El versículo 2, perdón. Dice: así que no os dejéis movernos. Estoy leyendo segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2. Que no os dejéis movernos fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra. Ahora la pregunta aquí, hermenéuticamente y lógicamente, ¿quiénes son los espíritus? Son los demonios. Porque no es el Espíritu Santo, porque Pablo aquí está diciendo: no te dejes mover. El Espíritu Santo no va a enseñar nada erróneo. Juan capítulo 16, versículo 13 dice que el Espíritu Santo va a enseñar únicamente lo que oye. Igual como Jesucristo dice: yo vengo a enseñar no mi doctrina, sino que la doctrina de mi Padre. Y el Espíritu Santo es el Espíritu ¿de quién? De Dios. 1 Corintios capítulo 2, versículo 10 dice: ¿quién conoce a Dios sino el Espíritu de Dios? El Espíritu Santo no va a hablar nada al contrario al Padre. ¿Entendemos? Solo que no se puede referir al Espíritu Santo, sino que a demonios. Ya apenas me iba a arrancar, pero me acabó el tiempo. No, lo felicito, digo, muy bien explicado, ¿verdad? Sino que cada día aprendemos un poco más, ¿verdad? Son los fieles del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, ¿verdad? Así es. Y por eso me quise detener en estos dos artículos, porque aquí hay mucho en estos dos artículos, ¿no? Para que tengan un concepto bien sedimentado de la escritura. Hermano, ahí lo que leyó dice que no nos confundamos, no perdamos, porque dice, ahí lo que leyó de la perdición, del hijo de perdición, en el 4 dice aquí en el 4 dice: el cual se opone, está hablando de Satanás, dice, y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y durante ese tiempo, ¿quién era, hermano? Era Nerón. Nerón se sentó, porque ¿cuáles fueron los primeros libros escritos, o los segundos libros escritos en el Nuevo Testamento? El primero fue Santiago. El segundo fue Primera y Segunda de los Tesalonicenses. Y durante ese tiempo, Nerón vino a reinar del 54 en adelante. Estos libros se escribieron como en el año 50 por ahí. Entonces, ¿quién estaba gobernando? Nerón. Y Nerón ya había empezado la adoración al emperador. Solo que esto es lo que enseña la historia secular. Solo que este hombre de pecado, ¿verdad?, que se sienta como Dios, ¿quién será? Muchos dicen que es el Papa. Bueno, ya me metí en otros asuntos, ¿verdad? Pero la cosa es de que era el imperio romano, el emperador romano, perdón. Esos son los falsos profetas, no falsos predicadores que se creen poder cambiar la doctrina de Dios. Sí. Muchas veces se llega a conclusiones erróneas por causa de que omitemos, ¿verdad?, la historia secular, hermanos. La historia secular le ha sentido, ¿verdad?, a la verdad que establece Dios en su sagrado libro. Y muchas veces no tenemos concepto ni conocimiento de ello y llegamos a doctrinas erróneas. Gracias a Dios que está la Biblia, hermano, porque Sí. por eso debemos de escudriñarla para que no nos lleve como las olas para Sí. atrás y para adelante. Así es. Este tipo de estudio se llama pensamiento crítico, hermano. En inglés es critical thinking. O sea, donde se hace preguntas y se viene uno a profundizar en el razonamiento, ¿verdad?, del texto. Porque recuerde que estamos entrando en la mente del escritor. En este caso, Pablo. ¿Qué tenía en mente Pablo? Tenemos que entrar a la mente para poder investigar bien, ¿verdad?, la verdad que se está estableciendo. Si la mujer dio a la luz el hijo varón,
¿verdad? Entonces, mujer es fieles del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿Esto da a la luz Jesucristo? No. ¿Quién es el Hijo varón? Jesucristo. Es. Jesucristo. Pero es el grupo fiel, hermano, que viene a dar a luz, ¿verdad? Cristo. Si acaso esto no hubiera permanecido, porque recuerden que estamos mirando algo físicamente, pero espiritualmente tenemos que ver que Satanás estaba tras todo esto. ¿Me Por entiendes? el Espíritu Santo Sí, en ellos. Satanás quería acabar con todo, pero no pudo. Es de Dios. Sí. Gracias. Y por eso Jesucristo vino, por eso estamos viendo, ¿verdad?, el plan de Satanás y el plan de Dios. ¿Me entiendes? Y se va desarrollando el plan de Dios, y Satanás viene a no conocer muchas cosas. Nosotros tampoco, ni los profetas. Algunas cosas eran misterio, porque no se conocía. Pero ya conociéndose, como dice el apóstol Pablo, el ministerio ya se conoció, se debe dar a conocer por medio del Espíritu Santo a los profetas, a los apóstoles y ahora a nosotros los santos. Efesios capítulo 3, versículo 5. Solo que ya no es ministerio. Sí, ya no es misterio, sino que ahora lo podemos comprender. Pero lo tenemos que leer. Bueno, el tiempo ya se me pasó. Gracias por